Argentina. Vamos a conversar ahora sobre aspectos que tienen que ver con lo que está pasando en el plano internacional, pero en este caso en lo que tiene que ver con la República Argentina y la relación con Estados Unidos. Ayer hubo expresiones del presidente norteamericano Joe Biden, expresiones que realmente me parece son un toque de atención para el actual gobierno. Concretamente, Biden se refirió a Argentina y sostuvo que Estados Unidos no dicta lo que pasa en Sudamérica. Embajador García Moritán, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. No veía una definición tan contundente de un presidente norteamericano al respecto de la región desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo que lo que hace el presidente Biden es marcar la diferencia con la administración Trump y en ese contexto pone a la Argentina como ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, y creo que el concepto es importante porque una de las referencias fue de que América Latina no es el patio trasero, sino dijo Ujú. el patio delantero, ¿no? Con Ujú. lo cual es interesante porque eso implicaría una nueva visión y una presencia norteamericana más positiva y constructiva. Sí, bueno, es un cambio, por eso digo, me llamó mucho la atención, es un cambio de paradigma, sin ninguna duda. También habrá que ver si eso es un debate real hacia el interior, por ejemplo, del Departamento de Estado, que históricamente tiene, digamos, más allá de quien esté designado políticamente, como diría, como una dinámica propia en relación al mundo, ¿no? Sí, además la visión desde Washington en términos geopolíticos es muy distinta a la que estamos nosotros acostumbrados. El canciller Blinken, con quien estuvo Santiago Cafiero ayer, es un europeísta, un hombre que está en este momento en medio del problema de Ucrania Ujú. y el riesgo de un conflicto en Europa Central. Y en medio también de la lucha hegemónica con China, con lo cual la variedad de problemas sustantivos de una importancia gigantesca para Estados Unidos son enormes, así que esta referencia a América Latina en ese contexto tiene un interés, como habías remarcado vos, yo creo que interesante. Sí, sí, absolutamente. Bueno, justamente ahí bueno, Blinken está ahora, digamos, creo que terminó la reunión con Cafiero, que por otro lado no fue muy larga, que digamos, Sí, se tomó este, el avión en el acto. en el acto, ¿no? Sí, sí, porque ya está, las noticias reflejaban que ya estaba en Europa al final del día, ¿no? Sí, absolutamente, eso es. Bueno, pero en su, digamos, en su condición y en su experiencia, eh, es como que formalmente Argentina está librada a su suerte y a sus actos en relación a lo que pueda pasar con el Fondo Monetario Internacional. Estas Sí, últimas cuestiones. y yo creo que un punto interesante de lo que dijo Biden también es la referencia a la democracia. Yo creo que en el pensamiento de esta administración norteamericana el concepto de democracia tiene un valor inmenso, como no ha ocurrido hace mucho tiempo. Democracia y derechos humanos es muy importante. Sí. Y yo creo que la referencia de ayer de Biden estaba referida también a una América Latina democrática. Y yo creo que es algo que la Argentina va a tener que tomar nota, Mm. porque sus relaciones de cercanía con Venezuela, eh, bueno, Nicaragua después de lo que el mismo Biden y Blinken provocó con respecto a Irán, la situación es distinta. Pero el concepto de democracia es algo que Buenos Aires debería tomar nota con atención. Sí, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que, bueno, a ver, el gobierno está como en otra película, ¿no? Todo el tema de lo que pasó en Nicaragua, la actitud del embajador argentino en Nicaragua, Sí, y la... la misma presidencia de la CELAC, porque más este año va a ser interesante. Estados Unidos va a presidir la Cumbre de las Américas. Ayer fijó la ciudad de Los Sí. Ángeles como sede de la Cumbre de las Américas. Va a ser la segunda vez desde la primera reunión en Miami en el 94. Y la Argentina va a presidir la CELAC. La Cumbre de las Américas es en el contexto de la OEA, mientras que países miembros de la CELAC tiene una actitud muy negativa con respecto a la OEA.
Con lo cual va a ser interesante ese juego y dónde Argentina va a articular su posición, ¿no? Claro. Sus necesidades, nuestras necesidades nacionales ponen de manifiesto que a veces la política exterior que está encarando esta administración no parece muy constructiva para encontrar soluciones que pasan en muchas. En el caso del Fondo Monetario es claro, por la cooperación con Estados Unidos. Y a veces Buenos Aires está teniendo actitudes que parecen provocadoras, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero que, a ver, es una construcción ilusoria suponer que el mundo, el Fondo Monetario, que no es más que una organización de países que pagan su cuota aparte y establece determinados marcos, va a terminar resolviendo en función de predicamentos que surgen desde Argentina, que no tienen soporte en ninguna otra estructura político-económica del planeta, ni siquiera en China o en Vietnam, digo por citar lo que podrían todavía parecer casos muy contrarios a la República Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Y además, los países más significativos por los aportes del fondo, que son Estados Unidos y Japón, bueno, evidentemente un país que va a contrapelo de esas políticas que promueven esos países, evidentemente no facilita tampoco las circunstancias. No, bajo ningún punto de vista. Ahora, en ese sentido, digo, y cierro con esto, la última vez que conversamos hablábamos del tema de la gran flota depredadora china, ¿no? Un tema que tiene, por supuesto, un momento episódico en función justamente de la presencia o no de determinadas especies comercializables. Ahora, en ese punto, ahí quedó también una nota muy complicada que en la Argentina no tuvo demasiado registro, que fue la negativa de nuestro país a recibir al buque más moderno de la Guardia Costera de Estados Unidos, que para mí es como una cadena de hechos con aquella situación bochornosa cuando el ex canciller Timmerman literalmente allanó un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En algún momento ese tipo de conductas van a tener que tener una respuesta hacia la Argentina. ¿No parece lógico que una nación de la dimensión del poder que tiene Estados Unidos soporte literalmente una bofetada tras otra y la respuesta sea, bueno, es un tema de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy correcto lo que decís, es una cadena de hechos. El señor Blinken tuvo, antes de recibir a Cafiero en el Departamento de Estado, una carpeta con todos esos antecedentes. Está claro que la tolerancia tiene un límite. Y yo creo que la Argentina no está evaluando en qué medida está llegando al fin de esa tolerancia. En momentos que necesitamos nosotros, y Dios quiera que haya un acuerdo con el fondo, porque va nuestra situación económica, la de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero evidentemente la tolerancia norteamericana a los exabruptos y actitudes a veces incluso poco civilizadas de la Argentina tiene un límite. Sí, desde ya que sí. Como siempre, muchísimas gracias, embajador, muy amable. Y saludos. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, el ex embajador Ricardo García Moritán, estamos en la 99.9.